Me dijo perfecto, así que adelante con eso. Genial. Mi duda es, yo estaba leyendo todavía no vimos el programa de la materia, pero lo Sí. estaba leyendo. Ay, espérenme un segundito que se me salió. Lo que quieras, no hay problema. A ver, acá. Con respecto al lavado de manos, va a tomar lavado clínico. En este momento no me estoy A ver, recordándome los nombres así tal cual. Sí, lavado de manos. Hay 3 lavados de manos. sí, Lavado sí, de manos social, lavado de sí, manos clínico o sí. antiséptico y lavado de Ajá, y manos el quirúrgico. quirúrgico. Ajá, bien. Lavado de manos social, agua y jabón, el lavado de manos que hacemos normalmente para quitar suciedad. Lavado de manos clínico o lavado de manos enfermero o lavado de manos con antiséptico es el lavado de manos que seguramente ustedes vieron con los 10 pasos de la OMS. Sí, sí, que los 10 pasos son esos que dicen antes de tocar al paciente. No, esos son los 5 Bien. momentos. Los No, momentos, a ver, sí. lavado de Sí. manos. 1, 2, Bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, bien. No se los voy, o sea, supuestamente lo que debería hacer es pedirle que se lave las manos y ver si se hace con agua y una solución antiséptica, debe durar 20 segundos. No Bien. tengo que cerrar la canilla con la mano que está lavada, sino con una servilleta para no volver a contaminarme las manos. Ese lavado es el que me tengo que hacer Bien. antes de ponerme guantes. La diferencia con el lavado quirúrgico es que llega hasta el codo. Y siempre que yo enjuago, a ver, todo lo que hace un enfermero, se habla de todas las higienes que se limpian por arrastre. Cuando yo limpio una herida con solución fisiológica, se limpia por arrastre. Quiere decir, de la parte más alta a la más baja por ayuda de la fuerza de gravedad. Cuando ustedes se bañan, se paran abajo de la ducha y el agua cae de arrastre por arriba para abajo. Si yo me enjuago las manos, me las enjuago con las puntas de los dedos hacia arriba y por arrastre barre la suciedad hacia el codo. Eso es lavado por arrastre. Bien. No cierro la canilla con la mano, sino con la servilleta de papel, con otro elemento, y después me pongo los guantes. El quirúrgico, en vez de llegar hasta el puño, llega hasta el codo. Esto del lavado prequirúrgico con cepillito, esponjita, hay mucha contradicción porque el cepillito dicen que junta también bacterias o que la esponjita, no vamos a ser cirujanos, donde no nos vamos a enloquecer con pensar en las diferencias, con que sepan que se prolonga hasta el codo, para mí es suficiente. Bien. Eso con respecto al lavado de manos. En primer año, generalmente corresponde también que expliquen el tendido de cama. A ver, yo no les preguntaría eso, pero vamos a repasar. Tendido de cama hay cama abierta, cama cerrada y cama prequirúrgica. Prequirúrgica. Cama cerrada es la que yo tiendo como enfermera cuando tengo una cama libre, ya se limpió la habitación, tengo que tender la cama para dejarla tendida.
la cama queda cerrada, quiere decir, sábana de abajo, vamos a decirlo como corresponde, sábana de abajo con esquina mitrada. La realidad no cuenta, teoría, sábana de abajo con esquina mitrada. Salea en el tercio medio de la cama, eso va metido por abajo del colchón. Importante, si alguna vez te preguntan, cuando metes la sábana por debajo del colchón, la palma va hacia abajo, no como lo hacemos en casa que la palma va para arriba, la palma va para abajo, hola Mili, porque se supone que la parte de piel gruesa de la mano es la palma para que no se lastime contra el borde del colchón, de la cama, que generalmente es de metal. La sábana de arriba va con esquina mitrada a los pies, puede haber un pliegue para darle comodidad a los pies o no, que es como una tablita, y junto con el cobertor va el doblez. Cuando vos doblás la sábana de arriba, ese doblez de la sábana de arriba se llama doblez de cortesía. Ese es el tendido de una cama cerrada. La funda, si la van a poner en la almohada, nunca contra el cuerpo, siempre separada del cuerpo. O sea, no me la apoyo sobre mi ropa. Cama abierta puede ser de dos maneras. O sea, la cama ocupada, eso es lo que vos te referías, una cama ocupada, puede ser de dos maneras. Puede ser en acordeón o en pico. En acordeón doblan, a ver, vamos a hacerlo gráficamente. Doblan la sábana de arriba como un acordeón para que quede en diagonal a los pies y se levanta y se tira. Es la menos usada. La más usada es la de pico. La de pico, ¿se acuerdan cuando hacían el barquito que tenían, para que lo vean ustedes? Doblo una punta y otra punta. La sábana de arriba, toda tendida hasta arriba. A ver, cama cerrada, sábana de arriba, doblo una punta, doblo otra punta. Estiro el pico hasta los pies de la cama y lo vuelvo a presentar, cosa de que me quede en el tercio inferior de la cama, para que la persona cuando se acuesta yo tiro del pico y cubre a la persona. ¿Cuál es la finalidad de la cama abierta? Que el paciente se siente en el tercio medio de la cama, que tiene que estar libre de la sábana de arriba, para poder ayudarlo a que se ubique la cabeza sobre la almohada y solamente levanto los pies para cubrir. Eso es para comodidad, si lo traigo en una camilla, en una silla de ruedas, para pasarlo fácilmente a la cama. Y la sábana de arriba nunca se mete debajo del colchón. ¿Sí? Va suelta. La que va abajo del colchón es solamente la sábana de abajo y la salea. Y la cama quirúrgica, que debe tener un cobertor o una frazada, es, seguramente que a ustedes no les explicaron cómo se doblan las sábanas, pero bueno, tenemos una sábana, una mitad al centro, la otra mitad al centro, la doblo, otra vez a lo largo, una mitad al centro, una mitad al centro, y hago paquetito. O sea, vuelta. Sábana de arriba, una parte al centro, la otra parte al centro. Hago igual en este lado, una parte al centro, la otra parte al centro y lo cierro. Todo eso se dobla la sábana, la frazada y el cobertor. Ese paquetito, la sábana de abajo y la salea van puestas igual. Ese paquetito va puesto o a los pies o a la mitad de la cama, porque cuando traen un paciente de quirófano, lo traen en una camilla
y generalmente lo pasan aún inclusive con la sábana con la que lo usaron en quirófano. Ya lo pasan así, en bandejita, para que no tengan que arrastrar las sábanas por encima de la persona que está recién operada, sino que la desdoblan sobre el paciente y solamente tienen que meter bajo el colchón la parte de los pies. Todo esto es en teoría. El paquetito se usa en la cama quirúrgica. Los otros, sabemos que las sábanas no alcanzan para hacer esquinas mitradas, que le ponen un pedazo de pañal, que le ponen un guante, que le ponen una gasa, que le hacen un nudo. Lo que yo explico es lo que en teoría ustedes deben responder. Nada más. Mili, mil disculpas a vos también, porque me confundí, se me fue la hora, me perdí. Bueno, pero estamos acá, no importa. Está bien, profe, no hay problema. A ver, entonces, me preguntó recién, y está todo grabado, sobre lavado de manos. Expliqué los lavados de manos. Y me preguntó sobre tendido de cama. Si yo tuviera donde ustedes me lo pudieran demostrar, yo lo pediría. En teoría es explicar, y es medio en el aire, ¿sí? ¿Qué corresponde que sepan también? ¿Cuál es la unidad de paciente? Unidad de paciente es la cama, la mesa de luz, el pie de suero. Si hubiera tubo de oxígeno, hola, ¿qué tal? Si hubiera tubo de oxígeno, el tubo de oxígeno. Si hay panel central, esa es la parte que toma contacto con el paciente, toda la parte que se contamina con lo que tiene el paciente, y en el caso de que haya que habilitar una cama y no haya venido el personal de limpieza a hacer toda la limpieza aséptica para que ingrese otra persona, todas esas superficies corresponde que las limpiemos nosotros. ¿Con qué? Con un apósito con alcohol. Te lo repasás por arriba y ya está. Muchas veces cuando Entonces, cama, mesa de luz, pie de suero. Otra cosa más. si hay tubo de oxígeno, vieron que antiguamente, cuando se veían las películas en los hospitales viejos, los tubos de oxígeno tenían como un vestido, como una fundita de tela. Bueno, Sí. eso en realidad no se usa más, porque prácticamente en todos lados tienen panel central. Entonces lo que vos tenés es un panel central donde tienen la luz, donde tienen el vacío, tienen aire, tienen oxígeno. El pie de suero lo que va a tomar en contacto con el paciente, no lo tienen que levantar del piso y limpiarle las patas. Digamos que la parte que se toca se contamina, que es la parte del enganche, donde lo pueden agarrar para correr, nada más. No es que tienen que ponerse a limpiar el piso, solo la unidad de paciente. Quiere decir la mesa de luz, los costados por arriba, el colchón, las partes de la cama que toca el paciente, repasan con un apósito, porque a veces cuando suele haber varias ambulancias que vienen juntas y una cama se desocupó y todavía el personal de limpieza no vino, rápidamente te piden que habilites la cama, entonces vos tenés que asegurarte de hacer esa limpieza, lo mismo que tenés que hacer el lavado de manos entre paciente y otro. Exactamente igual. Que si seguimos con lo mismo, para el control de signos vitales, en la bandeja que van a tener el tensiómetro, el estetoscopio y el termómetro. Bien, tienen que llevar un algodón, o a veces se lleva un tarrito como los de análisis, con un algodón con alcohol para limpiar los elementos entre paciente y paciente. ¿Qué elementos? Seguro, la campana del estetoscopio y la punta del termómetro. Basta. Eso lo tienen que hacer igual que el lavado de manos entre paciente y paciente. Con eso, suficiente. Insisto, yo lo repito porque se lo conté a Caterina. Le comuniqué las fechas a la directora, me dijo perfecto.
no me dijo nada de que primer año lo tomábamos ahora este mes, qué sé yo, para no hacerles la fecha la semana que viene, pues ya estuvieron tomando esta semana, en los días de semana, para darles más tiempo. Y le pasé el primer lunes, que es el primero, y el 3, que es miércoles, para que en un día tomemos organización y en el otro prácticas. Se acabó la cuestión. Me dijo, perfecto, se acabó la cuestión. No me dijo que tenía que hacerles el cuestionario con la aplicación de Google, qué sé yo, lo hacemos oral como yo hice los otros, no hay ningún problema. Yo sé que ustedes no tienen problema en una o en otra manera, pero a mí se me complica si manejan bien la aplicación o no, y esto les trae consecuencias. Como son 3, en un ratito terminamos los 3 y se acabó la historia, ¿sí? Van a ser 5 o 6 preguntas. En práctica, que es el de organización, creo que ya lo hablamos. Práctica. A ver, estas cosas básicas y cuáles son las necesidades básicas que se tienen en cuenta en enfermería, qué es el PAE como definición, cuáles son las etapas del PAE y la etapa de valoración. Si además saben, ustedes lo saben porque ya lo han manejado, cuál es la fórmula de un diagnóstico, qué se hace en teoría. Teóricamente, en primer año, a profundidad, tienen que conocer la etapa de valoración, que consta de anamnesis con los datos actuales. Quiere decir las dos cosas que averiguan mediante la entrevista. ¿Qué es una entrevista? El canal de comunicación. Hola, Valeria. Siempre Hola, tenés profe. algún problema de conexión. Perdón, es que entré temprano, pero bueno. No, mi error, pero se está grabando todo, tranquila. Con el cel. Tranquilas. Entonces, tanto la anamnesis como los datos actuales se recogen mediante una entrevista. Características de entrevistas. Después tenemos signos vitales y tenemos examen físico. Signos vitales, los 4 signos vitales, y sobre signos vitales puse material, deberían saberlo. Y sobre examen físico, las 4 técnicas. Ocultación, palpación, percusión y observación. De observación generalmente siempre se olvidan porque lo ponen observo y observación es una de las 4 técnicas de examen físico. ¿Cómo se hace el examen físico? Que puede ser cefalocaudal, que puede ser por sistemas. Cuando yo enseño esto, explico que al hacer el examen físico, la descripción, no puede faltar un pedacito del cuerpo que están describiendo del paciente. Entonces, se van a concentrar donde tiene el problema, donde tiene la patología, donde tiene... El resto, hay 2 palabritas que yo digo que son palabras mágicas. Una es presente y la otra es funcional. Si yo describo, por ejemplo, que tiene los brazos presentes y funcionales, quiere decir que tiene los 2 brazos y que no tienen problema. No tengo que explicar más. Esto es práctico cuando uno tiene que redactarlo, porque de pronto no sé cómo decirlo. Si el paciente tiene una vía, sería bueno que por biología supieran en qué vena tiene la vía. Pero estamos ahondando demasiado, ¿sí? Si lo saben, o lo pueden decir, o se les ocurre, bien. Si no, no hay problema. No hay caso paciente en práctica 1, porque se supone que recién toman contacto con el proceso de atención de enfermería, entonces sí puedo preguntar qué es una necesidad básica, cuáles son las necesidades básicas, cómo preguntarían algo.
lo que ustedes ya saben hacer. A ver, están en tercero. Estas cosas, si no las vieron, las usan o deberían estar usándolas. Entonces, no va a ser. Ustedes o se preocupan o se asustan porque están en tercero y primer año fue hace un rato. Y por ahí ni se acuerdan de con qué profesor o qué cuernos vieron. O tuvieron las clases por WhatsApp. Profe, Sí, una consulta. Cuando usted hace el examen físico, empieza a valorar de cefalocaudal. Y entonces valoramos lo que es la cabeza, ¿no? El cuero cabelludo, los ojos, la nariz, y de ahí a los oídos, después la boca, o hacemos cabeza, ojo, nariz, boca, y salteamos nariz, y pasamos los oídos. mientras que en la cabeza describan si tiene algo en particular, normalmente uno refiere, comienza cabeza normocéfala, quiere decir un aspecto normal, Normal. no con una deformidad. ¿Sí? Bien. Entonces, es necesario describir cuánto pelo, cómo tiene el pelo, si lo tiene limpio, si lo tiene sucio, si tiene esto. Cabello acorde a sexo y edad, se acabó la historia. Vamos. No va a pedir, por ejemplo, si algunas palabras como que es alopecia, como que es rizado, como que No, tiene no, algún absceso, no especialmente, porque si tuvieran algo que con que describir, digamos que con que está está normal la cabeza, está bien. a ver, esto yo lo puedo pedir si yo te asigno a un paciente y te pido que me hagas la valoración. Pero estamos en un examen, no hay caso paciente, entonces vos, ¿qué me vas a describir si no tenés un sujeto para describirme? Esos términos, está buenísimo que lo sepan, porque son términos técnicos. Pero No, porque lo más que yo quizás podría preguntarte, escúchame, lo más que yo podría dice, preguntarte es, en el caso de que el paciente tuviera tal cosa, ¿cómo lo describirías? No creo llegar hasta ese punto, ¿sí? Porque voy a ser mucho más básica. Primero, porque es una formalidad este examen. Ustedes tienen que pasarlo, tienen que aprobarlo para aprobar los otros. No estamos al punto de desaprobar una práctica de primer año porque le falte una palabrita de terminología. Estamos de acuerdo que eso lo tendrías que saber, pero no es lo que yo voy a buscar para aprobar o desaprobar. Voy a ser mucho más conceptual y mucho más básica. No tendría sentido que les preguntara eso. A esta altura, ¿cómo ustedes tienen que completar estos exámenes de práctica? Entonces, mientras que tengan en cuenta que en la cabeza tenemos los 5 sentidos, ¿saben cómo se llama? Podría ser un problema, pero esto es entre nosotros. El vello de las cejas y los orificios de la cara, técnicamente no importa, porque si quieren en otro momento puedo pasarles material de clases de primer año para que lo tengan. Igual les mandé un montón en el classroom de ustedes. Y que tienen un montón como para entrar a ver. No voy a ser tan extremadamente estricta, porque además hay cosas más importantes, más fundamentales que tomar. Está muy bueno que vos lo preguntes, ¿sí? Si empezás a describir la cabeza y me describís primero las cejas, y después me describís los ojos, y después me describís los oídos, o si me describís, y no le va a hacer la diferencia. Se supone que si es de la cabeza empezamos por así y vamos bajando, como un escáner. Pero no es un defecto describir primero la nariz y después el ojo, digamos. Y si vamos a describir todo, tenés que hablar si el párpado se mueve, si tiene pestañas, si tiene cejas, si tiene mucho más. ¿Estamos? Lo importante es que sepas qué cosas son las básicas.
y que el comienzo del aparato digestivo y que el comienzo del aparato respiratorio está en la cabeza. ¿Qué cosas además podés ver? Podés ver las mucosas, podés ver si tiene dientes o no. Eso sí es importante. Entonces, eso, cuello, no vamos a entrar en detalles porque no encontré todavía un alumno que pueda describir accidentes o problemas de cuello. Mientras que digan que tiene cuello y que el cuello es móvil, que no tiene problemas, solucionado para mí. En el tórax tenemos toda la piel, si es mujer, los pechos, si no, corazón y pulmones. Y los dos hacen ruido. Y lo que no podemos hacer es palpar en el tórax, salvo que sea un granito de la piel, porque no podemos atravesar las costillas. Podemos escuchar, podemos percutir, podemos observar, pero no podemos palpar. En el abdomen usamos las 4. Por eso yo les decía, o las 9 regiones abdominales o las 4, pero sabiendo qué órgano está en cada una. Creo que eso estaba en el material, parte del material que les mandé, si no me lo piden especialmente. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes hacen una valoración, en el caso de que los enfermeros normalmente no la hacen, el estudiante debería hacerlo cuando es la ocasión para hacer un examen físico, cuando bañan a un paciente, porque es el momento en que lo tienen desnudo y lo tocan por todos lados. Normalmente un enfermero no va y destapa a una persona para hacerle todo el examen físico. Debería, pero no lo hacen. Y lo que muchos alumnos hacen cuando yo en el hospital les pido que me hagan, piden la historia clínica y copian la del médico. Y la descripción de examen físico del médico es distinta de la del enfermero. Entonces yo me doy cuenta cuando copian cosas que ponen los médicos, que se copian entre ellos, y cuando lo hacen ustedes. La realidad quiere decir que ustedes deben tomar contacto con la persona. Insisto, el momento más apropiado es cuando le hacen un baño en cama. Cuando le hacen el baño en cama, que lo toquetean por todos lados, van a palpar y van a tocar y van a observar y van a ver cicatrices, puntitos, lo que sea. Esto es importante porque es el momento oportuno. Normalmente cuando una persona ingresa y ya lo pasó por la guardia, y ya pasó por el médico, y ya pasó, está medio, o está con dolor o está con problemas, o está medio hinchado y que lo toqueteen por todos lados. Que otra vez el enfermero lo haga, a veces no les cae muy bien. Entonces, como igual hay que bañarlo, en el primer baño uno completa, y a los alumnos como se los manda a hacer higiene y se los manda a hacer controles, seguro que van, en el momento que van a bañar a un paciente, pueden hacer toda la etapa de valoración, y la entrevista y toda la historia. Digo, esto no se puede hacer en la realidad porque ustedes no están en el hospital. Podrían, fenómeno, pero para que sepan los detalles, ¿cuál es el momento más oportuno para hacer el examen físico? Corresponde que sea el momento del ingreso, en el primer baño en cama. Acabó la cuestión. No pueden hacer ningún procedimiento por la ley de derechos del paciente si el paciente no se los permite. Cada vez que yo me acerco a la cama de una persona y le digo, ¿le puedo tomar la temperatura? ¿Lo puedo? Vamos a bañarlo. ¿Lo podemos bañar? Aunque sea verbalmente, la persona tiene que acceder. Eso es el consentimiento, el derecho de consentimiento informado, que para algunos casos tiene que ser escrito y firmado y para los otros es verbal, pero existe siempre. Yo he tenido pacientes que se niegan a bañarse y uno tiene que inventar alguna excusa como para que la persona acceda, porque no lo podemos hacer a la fuerza. Entonces esto también es importante. Es importante si ustedes van a tomar un paciente o reciben en su servicio un paciente nuevo,
toda esta cuestión de la entrevista, de preguntarle a la persona si tiene ganas de contestar, de charlar un ratito, de contestar unas preguntas, porque cuando la persona no quiere dice cualquier cosa, entonces no sirve. El momento que la persona dice que sí tiene ganas, uno puede preguntar más. En tanto comprendan que los datos filiatorios uno los corrobora. ¿Usted, señor, cómo se llamaba? ¿Sabe en qué hospital está? ¿Sabe qué le pasó? Orientación, averiguo datos filiatorios, grupo familiar, dónde vive, con quién vive, etcétera, y a su vez hago la comprobación neurológica de si está orientado en tiempo, espacio y persona, que son las 3 esferas. Sabe quién es, sabe dónde está y sabe qué día es. Clásico. Si le pregunto, ¿se internó alguna vez? ¿Tuvo alguna enfermedad? ¿En su familia alguna enfermedad que te hayan tenido sus padres, algún familiar? Eso es anamnesis, lo que la persona recuerda. Si le pregunto, ¿cómo se siente ahora? Son los datos actuales. Y los datos actuales son los únicos que puedo usar para hacer los diagnósticos, para hacer lo que tenga que hacer. No me sirve cómo entró dolorido, qué sé yo, porque seguramente al día siguiente, al otro día o a la semana va a estar distinto. Entonces yo tengo que preguntar cómo se siente en ese momento. Por eso que es una primera impresión, por eso que yo digo que es como una foto instantánea. Lo que no preguntaron en ese momento no se puede volver a preguntar, porque ya pasó. Es cierto que si yo le pregunto el nombre o le pregunto con quién vive, me va a responder igual, pero entiendan que son todas las preguntas que yo voy a tomar para los diagnósticos. Lo que no pregunté en el momento de valoración no lo puedo completar al día siguiente, porque la persona ya cambió, ya es otro paciente. Ya tuvo medicación, o se complicó, o se mejoró. Esto sí es importante. Necesidades básicas, como no incluye... Profe, y la atención de enfermería a una mujer embarazada, a un niño, ¿eso también? ¿Cuándo ven materno? En segundo año. Es segundo año. Bien, Entonces no bien, entra en práctica 1. bien, bien. Eso es para práctica 2. Si quieren hablar del examen de práctica 2, es igual que el de práctica 3, solo que con un caso paciente que generalmente es o de obstetricia o de pediatría. Cuando terminemos con este, les mando signos vitales de pediatría, les mando datos de etcétera. Pero primero terminemos con este, que es el que tenemos ahora. Después te preguntan por el de después, si no, no hacemos lío. A mí me parece más ordenadito. Y si se fijaron en el programa, creo que no hay mucho más. Claro, en el programa. sí, en el programa, es que yo en el programa lo leí, por eso me entró la duda, porque yo recordé que materno teníamos en segundo, entonces acá en el programa dice cuidado de enfermería a la mujer durante el embarazo, parto, puerperio. Bien. Asistencia recién nacida, etc. A ver, se pregunta eso porque cuando comienzan las clases en primer año, uno explica que lo primero que van a ver es el adulto, pero que también vamos a hacer cuidados a las mujeres embarazadas, a pediatría, etc. No se entra en detalle porque todavía no tuvieron esa materia, Bien, pero sí bien, que bien. van a hacer cuidados. ¿Qué hace una enfermera? ¿Atiende solo a adultos? No, atiende a adultos, atiende a niños, atiende a mujeres embarazadas. En cualquier momento no se pregunta en específico sobre cómo es esa atención, porque todavía no vieron la materia. Es cuando se presenta qué hace enfermería y se presenta el holismo de enfermería y se habla de la homeostasis del cuerpo humano y se habla de las necesidades básicas. Sobre todo, lo que se habla mucho en primer año es enfatizar que lo que hace enfermería son cuidados para satisfacer necesidades básicas. No son tratamiento para patologías, eso es del médico.
A mí no me interesa la patología que tenga una persona, sino qué necesidad básica tiene afectada. Esto es lo que se hace más fuerza en primer año, para que después no empiecen con en tal patología tal cosa. Ustedes ya cursaron materno. Si estuviéramos hablando de una mujer embarazada, ¿cuáles son las dos patologías, situaciones más importantes o más graves que se pueden presentar en una mujer embarazada? Son dos. La placa, ¿no? No escuché. O mejor dicho, se distorsionó, no lo escuché bien. Hipertensión. ¿Y cómo se llama la hipertensión? En el embarazo. La preeclampsia y la eclampsia. Preeclampsia, bien. ¿Y la otra? La eclampsia. No, porque eso es lo mismo, ahora les digo por qué. La otra, que es distinta. La diabetes gestacional. Diabetes gestacional. Exacto. La diabetes gestacional. Después tenemos el síndrome GEL, tenemos otras cosas, no importa. A ver. Situaciones, ¿por qué se ven en materno? Se va a cortar, se vuelven a conectar. A ver, ¿por qué? Porque la hipertensión, que normalmente sería un problema circulatorio en un adulto, en una mujer embarazada, puede desencadenar la preeclampsia, que es la hipertensión en el embarazo, puede desencadenar una eclampsia, que es cuando convulsiona, y eso sí es una situación extrema. Entonces, una mujer con hipertensión está en una preeclampsia. No queremos que llegue a una eclampsia y tiene un tratamiento particular, porque es un tratamiento. ¿Qué pasa en el embarazo? Hay que cuidar